Buenas noches, Posadas. Buenas noches, provincia de Misiones. Bienvenidos otra vez. Estamos aquí de la cancha de Guaraní Antonio Franco, del barrio de Villa Sarita, en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, para vivir un nuevo encuentro por el torneo regional. Ahora ya estamos en las semifinales, partido de ida, donde en el cuadro fue la única vez que le iba a tocar a Guaraní Antonio Franco empezar a definir el partido de local. Después va a tener que visitar al equipo que le tocaba. Este equipo se llama Alianza San Jorge Popular de la provincia de Corrientes. En instantes vamos a mostrar algunas placas, pero para terminar de ordenarnos cómo estamos aquí en Vero Producciones, en cámara se encuentra Nicolás Gómez. En los comentarios, nuestros compañeros Jonathan Dinelli y Marco Magás. Los dejo a ellos para que continúen hablando de lo que se va a venir, de lo que se va a vivir esta noche aquí en Villa Sarita. Un placer, Fer, un placer volver a compartir una nueva noche acá en la cancha de Guaraní Antonio Franco, sí, en el argentino, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Una noche espléndida, un equipo que todavía no sabe qué es perder en este torneo federal amateur. Pero bueno, con un solo cambio, en esta noche no juega Cristian Barinaga, no juega el capitán, que sí va a estar en el banco, y entra una variante muy buena, que es Alan Almirón, que es el primer recambio que a veces tiene Marzuk para poner un poco de picante al ataque. Pero bueno, no sé cómo lo ves vos, Marco, a esta noche. Buenas noches, Jonathan, buenas noches para Fernando, para Nico y para toda la streaming audiencia de Vero Producciones Oficial, de Gol del Vestuario. Una noche espectacular y es la primera vez que en la serie a Guaraní le toca arrancar como local, arrancar en Villa Sarita. Veremos si eso influye o no. Hasta el momento, en verdad, no le ha costado, ni de local ni de visitante. Guaraní está invicto en el campeonato y liberando prácticamente victorias. Tan solo le pudo robar unos puntos Mitre aquí en la segunda fecha de la zona, en la que han recordado 1-1. Pero después Guaraní ganó todo lo que se le cruzó en el camino. Alianza San Jorge es justamente como lo dice su nombre, ¿no? Es una alianza, un vínculo entre el equipo de San Jorge de Almagro y el Deportivo. Y el segundo 1-0 de condición de local, creo. Hablaba en la semana un poco con Barinaga, ¿no? Haciéndole una entrevista, y comentaba un poco las injusticias que tiene el fútbol argentino. Porque Guaraní, el equipo que más puntos sumó, uno de los equipos que más puntos sumó en la primera fase, hoy tiene que definir de visitante, ¿no? Cuando le tocaría definir de aquí en adelante, si se enfrenta con un equipo que tuvo menos puntos en la primera fase, definir siempre el local. Pero bueno, vamos a ver cuánto influye eso. Yo creo que hoy con la gente, Guaraní se va a hacer un poco más grande, más gigante, como lo viene haciendo. Yo creo lo mismo. Defensores de San Roque de Bellavista fue el equipo al cual eliminó San Jorge, y antes había eliminado a Juventud de Tirol, de Chaco, ganándole en Tirol y definiendo con un empate en Corrientes. Así que veremos cómo le va en la serie. Una alianza que termina clasificando primero por ese incidente grave que hubo con Huracán de Goya. Por eso que termina pasando a la fase, porque estaba todavía en disputa, en discusión quién podía pasar. Le dan el partido ganado y termina pasando a la instancia de los octavos de final. Pero en instantes vamos a mostrarles las placas de cómo viene y qué pasa con el otro partido, con las otras semifinales que no se jugó. Por lo menos en esta región llegaron las 4 provincias representantes. Estamos hablando de Formosa, de Chaco, de Corrientes y de Misiones. Cada uno con un representante para buscar el ascenso. Y a estas alturas de la noche, a pocos minutos de que se venga los jugadores, la terna arbitral, la gente se empieza a sentir. Un estadio que empieza a estar cada vez más completo, y a medida que vaya avanzando en instancias, seguramente este estadio va a reventar aquí en Villa Sarita, si los jugadores, Dios quiere, y todo se da para las próximas instancias, seguir a Guaraní Antonio Franco. Por ahora tiene este encuentro por pasar, después en 7 días en Corrientes, y seguir soñando y seguir ilusionándose con el ascenso al Federal A. Bueno, muchísima gente, ¿eh? ¿Hace cuánto no veíamos el Estadio de la Franja? Sí, creo que el primer partido
de este torneo federal amateur, Guaraní había colmado la cancha. Después un poco disminuyó, bueno, el tema del COVID, del miedo, de los casos, pero hoy mucha gente en este estadio que siempre es lindo verlo lleno, ¿no? Una variante que, no sé, Marco, cómo lo ves vos, una variante que complica en el estado anímico, ¿sí? Porque es el capitán, pero entra el segundo capitán, que es Alan Almirón. Le da un poco más de power al ataque, desde mi punto de vista. Sí, además ha marcado varios goles Almirón. El goleador del equipo es Ignacio Balsangiacomo con 7 tantos en 10 partidos. Barinaga es el segundo goleador, tiene 4. Y Alan Almirón tiene 3. Es uno de los hombres importantes, ¿no? Bueno, el clima que decían. Sabe la gente de Guaraní que está al menos a 4 partidos de jugar la final por el ascenso. Después tenemos que ver si es partido de ida y vuelta o si es a cancha neutral contra el ganador de la zona norte o litoral sur. Pero lo cierto es que tiene 4 partidos para meterse en la disputa por jugar el torneo federal A. Y eso se siente esta noche, ya cuando uno va llegando al estadio, cuando va viendo a la gente arrimarse al Clemente Argentino, más allá del calor, el color lo pone la gente. Ya ha entrado la cuaterna, pero vamos a quedarnos con la terna en instantes para comentarte. Cuando se viene Guaraní Antonio Franco al campo de juego, a levantar los brazos, a levantar los cánticos. Es momento de escucharte, es momento de sentirte, es momento de escuchar al estadio de Guaraní Antonio Franco. Con su camiseta tradicional, ya está Guaraní Antonio Franco. Es momento de contarte cuál es la terna de esta noche. El árbitro principal es Barreto en el día de hoy. Es Barreto. Ahí vamos a ver bien la terna arbitral en el día de hoy. Ahí está, lo tenemos. Agustín López es el árbitro principal. Kevin Gramalia y Emilio Fernández completa la terna arbitral para esta noche. ¿Traerán las tarjetas hoy, no? Vamos a ver cómo está López hoy. Bueno, sorpresa hoy en Guaraní, con la cinta de capitán para Pablo Mota, el favorito de Carlos Marzú, y no para Alan Almirón. Bueno, eso marca que Guaraní Antonio Franco tiene 3 capitanes. Uno es el histórico, el emblema, el maestro, como lo llamo yo, Cristian Barinaga. El otro es Alan Almirón y el tercero es evidentemente Pablo Mota. Pablo Mota, hombre importante que marcó 2 goles en el campeonato, uno a Sporting y uno en Corrientes. Ingresa el visitante, ingresa Alianza, cual decíamos, el escudo es de la Play, pero es un equipo serio de la provincia de Corrientes. Es momento, querido compañero, que vayamos con los 11 iniciales de la franja. En Guaraní Antonio Franco, como lo anticipamos, un solo cambio. En el arco, Eduardo Flores. Línea de 4, Rodrigo Lechner, Jonathan Medina, Alejandro del Carrito Pérez y Ariel Morales. En el medio campo, Juan Ardetti, Manuel Roa y Pablo Mota con la número 10, hoy capitán. Por afuera, por izquierda, Juan Rodríguez. El número 9, Ignacio Balsangiacomo, junto a Alan Almirón, van a ser los 2 delanteros que tendrá la franja esta noche. Estos son los 11 de la visita. Alianza San Jorge, el equipo de Zacarías, forma en el arco con Brian Aranda, con la número 2 Guillermo Ledesma, con la 3 José Ariel Monzón, con la 4 Federico Torres, con la número 5 Gerardo Barrientos, con la 6 Joan Báez, con la 7 Guillermo Barreto, Gustavo Galarza con la 8, Antonio Claudio Báez, con la número 9 Francisco Sosa Ugolini con la 10 y con la número 11 Carlos Alexis Báez. Nos da el tiempo, vamos con los suplentes rápidamente de Guaraní Antonio Franco. El arquero suplente Nahuel Clavero, con la 13 Enrique Villalba, con la 14 Matías Barrientos, con la 15 Brian Domínguez, con la 16 Darío Cardoso, con la 17 Alejandro el Pájaro Benítez y con la número 18 el eterno capitán Cristian Barinaga. Están girando por ahí los árbitros, vamos con los suplentes de Alianza.
Con la 12, José Aguirre es el arquero suplente. Diego Coronel Alarcón. Con la 14, Alan Caballero. Con la 15, Jorge Osuna Roa. Con la 16, Juan Cruz Sánchez. Con la 17, Axel Ferreiro. Y con la número 18, Lucas Zabalich Romero. Cronómetro en cero. Muchas gracias a todos los que están ahí prendidos. Pueden dejar su mensaje a través del... Ahí está el árbitro, está por allá. Pueden dejar todos sus mensajes a través de nuestro chat en directo. Saludos para Brian, dice, de parte de Rafael Fernández. Abrazo grande para Rafa, ahí que sigue la transmisión. Marcos, ya vamos a comentar. Yo creo que por ahí va a ir con la región norte. Tenemos la placa con los 4 semifinalistas, pero lo vamos a dar en el entretiempo para analizar bien y bueno, y comentar qué pasó con la otra semifinal, Marco. Que no se jugó. Te quería decir, hasta acá, Guaraní disputó 10 partidos en el campeonato, ganó 9, empató 1, está invicto el equipo de Carlos Marzuk. López es el árbitro. Agustín López. Atento la jugada. Sí. Firme. Vamos con un... Me parece que el tema de las camisetas otra vez. ¿Con la camiseta? No sé. Hay que Agustín López. Ahí está, ¿viste? De San Francisco, Córdoba, Kevin Gramaglia, Emilio Fernández. Todos cordobeses, todos comenzamos aquí en Mebro Producciones. Con los amigos del Gol de Vestuarios también, con un año 2022 con todo. Cómo sale la franja presional en estos momentos. Mal despeje para atrás. El PIF lo hizo uno de los tantos Baez que tiene Alianza. Y es lateral al fin y al cabo para el equipo de Corrientes, que lo hace rápidamente el señor Torres. Va para Baez. Juega con Baez, falta contra Ardetti, tiro de libre para Guaraní, Antonio Franco. Bueno, Fer, no sé si te suena Francisco Sosa Ugolini. Me suena de uno de los equipos del Perala. Creo que de Victoria, ¿o no? ¿No era de Curuzucuatía de Victoria? No, me suena de Gimnasia Entre Ríos, algo por el estilo. Del Perala. Pero bueno, lo vamos a buscar ahora. Despeja, al fondo va Pérez. Sacó el retorno, ahí está. La juega por ahí, Ugolini, va Sosa Ugolini. Lateral que se va, le va a hacer Pérez. Se viene Guaraní, Antonio Franco, que salió con todo en estos instantes de partido. Hoy con las 7 se encuentra el jugador Alan Almirón, que por este sector lo había jugado muy bien en el partido hace 7 días. Manu Roa. Había infracción, sí, clara infracción. Cambio de camiseta casi de Lechner. Comenta nuestro compañero Marco Magas. Polifuncional, ¿no? Manuel Roa, un hombre de toda la cancha. Lo hemos visto jugando como volante por la izquierda, como lateral por la izquierda. Y ahora aparece por el carril derecho. Un jugador con buen pie, un guerrero que además ha marcado varios goles en el torneo, jugador esencial para el equipo de Marzuk. Tiro libre que saca Corrientes en el fondo, buscando, despejaba bien Pablo Mota. Que me encanta esa posición, Atención que queda dentro del área, despeja Lechner. Falta, sí, falta. Pues, ¡epa! El gallito, Mota. A los cabezazos van ahí. Y no está mal un par de tarjetas a esta hora, a este momento. Bueno, empieza a picarse el partido en solamente 3 minutos. Y sabemos del temperamento de Pablo Mota, que es un tipo que no se va a callar nada. Y que va a hablar, bueno, ahí, choque de manos con Barreto. Todo bien, quedó todo en el molde. No hubo amarillas. Por ahora controla el partido, quedó López, Almirón, la tiene Almirón, hace rebotar en el jugador Baez. Este es Carlos Baez. Va Almirón, la juega Almirón. Va jugando por el medio, despeja del fondo. Va para Ardetti, la tiene Ardetti. Va jugando Ardetti por el medio, más atrás. Juega con Morales. Para que salga con Flores. El que presiona alto es Barreto, Sale Torres, va Torres, despejando Torres, jugando para el jugador Baez. Este es Claudio Baez, el 9. En 3:30, 0-0. Creo que Guaraní esta noche va a necesitar un poco más de acción defensiva de Juan Rodríguez y de Manu Roas por afuera.
no tanto ofensivo, porque si no se le va a venir a Alianza San Jorge, que presiona muy arriba. Entonces los dos volantes por afuera tienen que estar más cerca del medio campo para poder generar juego. Con Barreto y con Báez presiona. Atención, a ver si llega la pelota. Despeja del fondo el jugador Ledesma. Y es lateral en ataque para Guaraní. Antonio Franco, que va a ser Tarreto Pérez. Desde que se comenzó el partido, Marzuki está dando indicaciones aireadamente con un gorrito a full. Va Pérez tirando el centro. El nuevo lateral y el ataque para Guaraní, Antonio Franco. Falta Rito Pérez. Para Almirón, la tiene Almirón, la pierde y es tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco, el primero por este sector derecho. En casi 5, estamos 0-0. Ya vamos con los saludos en el chat. ¿Le dieron el gol a Barinaga de la fecha pasada? ¿O fue gol en contra? Creo que fue gol en contra, ¿eh? ¡Atención al remate! Sí, era para cagar. Yo dije, pero bueno, sí, era Valbuena, fue creo. Valbuena en contra, exactamente. Valbuena. Exactamente. Por eso Barinaga tiene en su registro 4 tantos. Ajá. Sí. En realidad son 3, con la corrección que bien hacías vos, Jonathan. Con 3 goles. Entonces, claro, por eso Sí, está bien. Algunos se lo dieron a Barinaga y otros se lo dieron a Valbuena en contra. Ajá. Hay que ver desde La planilla del árbitro, ¿no? Claro. Depende, sí, cómo lo pone el árbitro. En realidad nunca se ponen de acuerdo en cómo vale eso, digamos, pero sí. No, creo que en esta categoría le dan a Barinaga, ¿no? Sí, te lo dan a Barinaga. Sacaba. El arquero es Aranda, ¿no? Aranda, sí. Va para Balciá como la pierde, la despeja Ledesma. Marca Almirón, por ahora hay bochazo arriba por todos lados. Lechner, sin falta, dice. Va para Almirón. Almirón jugando rápido para Roa. Va Roa dentro del área. ¡Fue! ¿No fue mano eso? Lo dijo a los comentaristas, pero en instante nada más. Por ahora la tiene Pérez. El lujo de Pérez para Almirón. La tiene Almirón entre dos. Se le escapa. Sigue y siga, dice. Los líneas. Pasa el largo Mota y ya viene la contra para el equipo con Galarza de Alianza. Va Galarza tirando al centro. Nada, dice López y sale Guaraní, Antonio Franco. Por el sector derecho con Roa. La tiene Roa. Va para Pérez. Va con Almirón. Otra vez Almirón. Jugando. Falta contra Alan. Es del jugador Monzón. Y sí, claramente toca con la mano, pero la mano pega al cuerpo dentro del área porque termina cayendo, es el brazo de apoyo, digamos, por ende que creo que no es penal. Empezamos a ver una de las características de este San Jorge, que es la rigurosidad a la hora de la marca, la presión para los receptores del balón. Equipo complicado. Lechner. Pasa largo Almirón. Despejan del fondo. Va para Barreto. La tiene Barreto. Saca antes Lechner para Pérez. Pérez intenta meterla a la cancha. Gana Roa. Choca Roa. La pierde Roa y se viene Alianza Lima con el jugador Monzón, que la perdía. La vuelve a recuperar Guaraní, Antonio Franco. Hoy capitán es el jugador Pablo Mota. Gran pelota para Roa. A ver si entra dentro del área. Roa. Por el sector derecho. Se acerca. Tira al centro para Balciá como dentro del área. Se le sacaron justo del pie. Se viene Barreto. Se perdió en esta. Tuvo su chance Guaraní, Antonio Franco la primera. Bien, buena jugada. Pablo Mota es el que maneja el medio campo, es el que hace esos pases largos. Bien receptado por Manu Roa, que termina tirando el centro para Nacho, que la paró y ya tuvo 3 defensores encima. Bien Guaraní recuperando la mitad de la cancha, que es lo que tiene que hacer porque con Báez y con Barreto, los 2 puntas que van a hacer de toda esta noche de Alianza San Jorge, puso 2 puntas para presionar y para generar juego bien arriba para el equipo correntino. Héctor Francisco Amaro dice saludos de Corriente Capital, aguante Alianza. Augusto Leandro dice saludos de Punta Arenas, Chile, aguante la franja. Lo que te da el YouTube, puedes ver el partido en cualquier parte del mundo. ¿Hará calor como acá en Chile? Lo que tiene linda playa tiene Punta Arenas.
Arroba tirando el centro. Atención que queda para Pablo. Pablo, gran pelotazo buscando la Arroba otra vez. No se decidía Báez. La pelota fue por el fondo y será saque el arco para el equipo de Alianza. También está muy participativo Walter Zacarías, el técnico de San Jorge, dando indicaciones. Ahora se sentó, pero va y viene, pidiéndole sobre todo a sus jugadores que estén muy atentos a la custodia de los rivales. No lo atendieron a Zacarías como a Penisoto acá. Más tranquilo con Zacarías. Por ahora tan tranquilo, ¿eh? Penisoto ya lo tenían alquilado, el DT y presidente de Victoria, quien por este micrófono dijo su sueño es dirigir a la Guaraní Antonio Franco. Atención, la pelota para Alan, sale el jugador Aranda, el número 1 de Alianza. Abrazo enorme para los amigos correntinos, que están prendidos del otro lado alentando a su Alianza querido. San Jorge juega de local muchas veces en la cancha de Ferroviario de Corrientes, ¿no? Vos te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, Verbo Producciones Oficial. Suscríbete y cuando te suscribís no te olvides de la campanilla, porque si le das a la campanilla te enterás de todos los eventos deportivos que se van a venir en el 2022. Como también en nuestra página de Facebook, Sport Show y Gol del Vestuario. Seguinos, que te vas a enterar de todo. Va Almirón, la tiene Almirón, la juega Almirón, va Alan. Intenta eludir, rebota el balón en Báez. Este es Johan Báez. Tiro de esquina para la franja. Va Rodríguez, se acerca Mota. El Barigol está en el banco de suplente, pero tiene buenos ejecutantes. En pelota parada. Va Rodríguez. Cerca Mota. Rodríguez, el primer palo. Atención, el remate de Ardetti. Por arriba el travesaño, se acaba de salvar otra vez Alianza, que en 11 el partido se encuentra 0-0. Bien buscado por Guaraní Antonio Franco, que está un poquito mejor en estos 10 minutos, 11 minutos ya de buen ritmo de juego, te digo, por parte de los dos equipos. Una Alianza San Jorge que todavía no logró como asentarse en la cancha de Guaraní, y un Guaraní que está jugando como local. Intenta generar. Creo que hoy la salida está más por afuera que adentro. Cuando juega Guarinaga, Guaraní siempre suele jugar más por adentro que por afuera. Pero hoy, tal vez con Rodríguez por izquierda y con Roa por derecha, está ahí el juego de la franja. La juega Ardetti. Con el Tarrito Pérez saliendo por el sector derecho. Guaraní Antonio Franco más atrás con Flores. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado acompañándonos en esta calurosa noche. Para mí ya dio el calor, ya está, ya. El momento de la lluvia en la provincia de Misiones. Gana Barciácomo, atención en la pelea, va. Para mí era tiro de esquina. Le dejó la pierna a Rodríguez, el hombre de San Jorge. Van probando, ¿no? A medida que el árbitro no vaya sancionando, van dejando un poquito más fuerte la pierna, van evitando. Siempre, la primera opción es siempre ir a buscar el roce. Busca variantes en la salida, San Jorge, salida directa, después salida por debajo. De ninguna hasta ahora puede lastimar. Pase atrás de Monzón para Aranda, que hace control de balón, analiza y puede salir con Torres. Sale del fondo Alianza, va para Barreto, atención con el pique, con el pecho, Flores en dos ocasiones, no asuste al público Flores. Salió tranquilo, pero los corazones latieron al 200%. Ardetti. Va Lesner, la juega Lesner. Sale Morales. La pierde rápido Guaraní Antonio Franco, la recupera Alianza, falta en la mitad de la cancha contra el jugador
Galarza y estilo libre por el sector izquierdo para Alianza. Bueno, Fier, sí, es confirmado. Sosa Ugolini era jugador de Victoria de Curuzú Cuatiá. No recuerdo si es ese número 10 que la pisaba, también cuando venía a Posadas, pero es exjugador de Victoria de Curuzú Cuatiá. El 10 que teníamos marcado, ¿no? Claro, yo creo que es ese, ¿no? Por la contextura física, está un poco más grande, creció. Saca del fondo. Alianza, busca el área, va para Barreto, a las manos de Flores. En 15, 0-0. Sigue atento Marzuk, pero ya sin dar indicaciones, analizando. Ariel Vaca un poco más al costado. Saludamos a Cristian Alfonso, uno de los muchachos del club de Guaraní, uno de los utileros que ayer estuvo de cumpleaños. Va Alan, la pisa Alan, la pierde Alan. Sale por el medio Barrientos. La pelea o Sosa Ugolini, falta para mí. Siga y siga, dice, porque va para Báez. La tiene Báez. Tira al centro, va, atención solo. ¡Oh! Atención el remate. Gol. Gol de Alianza San Jorge. A los 15 del primer tiempo. Alianza de Corrientes gana de visitante. Mala defensa de Guaraní Antonio Franco. Mal despeje de Slesner de Morales. Desatención de todos lados. Para mí es de Galarza. Es así nomás. Galarza, el autor del gol. Gana Alianza 1-0. Sorprende en esta noche Alianza San Jorge. El segundo remata al arco, el primero lo vimos de cabeza hace un ratito justamente de Barreto. Ahora un remate de la nada, que sorprende a Guaraní Antonio Franco. Decíamos, los dos mediocampistas que tiene Guaraní por afuera hoy tienen que defender un poco más antes que atacar. Le quedaron espacios, cambio de frente y termina siendo gol de Galarza, que medio que se lesionaba ahí cuando remataba. La tira Ardetti, la pelea Ardetti, va para Pérez, atención, va para Alan Almirón, el remate en dos tiempos, Aranda. Guaraní Antonio Franco salió a buscar el empate con todo. Pelea Mota, atención, le puede ganar Mota, va a balsear como gana Aranda, que se tira al piso y gana tiempo. Es el quinto gol que sufre Guaraní en el campeonato, no le han hecho mucho y solo en dos ocasiones estuvo abajo en el marcador, contra Mitre en este estadio, terminó empatándolo, y contra Sporting, también en este estadio, terminó ganándolo por 3-2. Sale Balciácomo, se viene con todo Alianza, que se plantó de otra forma. Vino a demostrar que no es un equipo más, que quiere soñar también desde la provincia de Corrientes por el ascenso al Feirala. A Morales. Recordemos, Fernando, lo que decíamos en la pelea con Jonathan. San Jorge, si bien no tuvo una buena fase de grupos, después elimina al equipo de Tirol ganando en Chaco, empatando de local, y al conjunto de Bellavista le ganó los dos partidos. Es decir, no perdió ningún partido hasta acá en los cruces de ida y vuelta. Bueno, el grito de Zacarías desaforado contra el banco de Guaraní Antonio Franco, no sé si lo vieron. ¿Contra el banco o contra la hinchada que está atrás del arco? Y eso que no le alquilaron tanto todavía, pero bueno, ya se puede ganar los puntos. Atención que se viene otra vez, va Báez. Para mí estaba en posición adelantada el jugador Claudio Báez, Sí. que es el 9. Tiene que cuidarse, ¿no? En el fondo Guaraní. Tampoco a salir como loco, es un partido de 180 minutos, por más que ya pasaron casi 20 del primer partido. Hay mucho por recorrer. Los que están contentos y felices son los amigos de Corrientes, que pueden comentar en nuestro chat en vivo y en directo. Bueno, cambio de banda para Rodríguez y Roa. Rodríguez se viene a la derecha, Roa se va para la izquierda, juega con favor a su pierna, con la zurda. Para mí, Roa choca mucho con Alan Almirón de este sector, por el sector derecho. Sí, creo que por eso viene el cambio. Alan Almirón está muy acostumbrado a jugar como 9 solitario y no como segundo 9. Esta noche está jugando como un segundo 9 Almirón. Se viene Alianza, la pelea Báez.
Va Mota, gana Mota para Balciácomo. Sale jugando Guaraní Antonio Franco por el sector izquierdo con Pablo Mota. Recostado como un lateral. Él hace todo. Atención que va para Benítez. Atención Benítez, gana Benítez dentro del área. López. Penal. Cobró penal. Penal para Guaraní Antonio Franco. Parecía que no primero. Por eso me quedé con... Creo que en línea lo ayudó. En línea le cobró el penal. La amarilla para Carlos Báez. Amonestado va. Va, Sí. exactamente. Bien, se lo cruzó bien, justo Rodríguez. Porque no tenía otra cosa que hacer Rodríguez. Cruzó el cuerpo y Báez se lo llevó puesto. Es penal. Sí, para mí, por eso, para él el primero fue penal, pero como lo vi a López indeciso al árbitro, Dudó. para mí como que le hizo la seña que levantate, porque como te dejó la mano tendida. Primero parecía que había cobrado saque de arco, pero después me parece que en línea no ayudó y amonestó a Claudio Báez. Mirá quién agarra la pelota. Va Flores, que ya convirtió un gol. Ya hizo un gol en Santo Pipó. Un gol sobre la hora para darle un triunfo importante a Guaraní. Bueno, ¿cuánto pesa lo de Flores? Porque teniendo al Mirón, a Mota, a Balciacomo dentro de la cancha, agarra a Edu Flores. En 20. El gol fue a los 17, ¿no? El primero, A los 15. 15. ¡Atención! El lado del arco que da hacia el centro de la ciudad de Posadas. Flores. El arquero de Guaraní, ¿quién va a rematar? Aranda. Es el arquero de Alianza. Atención. Flores. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Flores. A los 21 del primer tiempo dice que Guaraní Antonio Franco, Alianza igualan 1-1. El especialista Eduardo Flores, quien ya convirtió de penal, quien ya tiene varios goles de penales, no le tembló las patas, no le tembló las manos para agarrar esa pelota, hacerse cargo con Mota, con Almirón. Él dijo, voy yo, y él convirtió. Flores pone el 1-1 en esta noche, partidazo que se viene, Fer. ¿Cuánto le sirve a Guaraní Antonio Franco igualar el partido 5 minutos después? Cuando quedan ahí chocando. ¿Barreto es? No. No, Báez y Lesner. Báez Lesner Y ahí. ahora está hablando con Barreto, creo. Ahí va el cuarto también avisando que se callen la boca. Mientras tanto se viene Roa para posición adelantada. Sí, está clara posición Almirón. 1-1. Partidazo tenemos, compañeros. El segundo gol de, como decíamos, de Eduardo Flores, el arquero de Guaraní. Jugó de los 11 partidos, contando este, jugó 10. Tan solo se ausentó en el último encuentro contra Sporting aquí en este estadio. Atajó Clavero. Guaraní ya estaba clasificado, hubo algunos recambios. Después Flores siempre atajó y es un arquero que vino ya muy querido por aquella campaña donde Guaraní perdió la final con Central Norte de Salta y Flores fue figura contra Sol de América en la final de la región. Y que hizo goles también en esa etapa con Guaraní, Sí, ¿no? definió en la definición por penales, creo que hizo un gol y también atajó varios penales. Va a pelear, la pelea Barreto. Pelea el grandote, ¿eh? Va Galarza, la tiene Galarza, el autor del gol. Tranca Mota. Tiro libre, salida del fondo. Y es el segundo amonestado, ¿no? El segundo amonestado para Alianza San Jorge. Ya vamos a confirmar quién es. El primero fue Carlos Alexis Báez, el autor del penal. Ya Creo que es vamos a Sosa, el confirmar. 10. Me parece Sosa. que es el número 10. Bueno, hay un empujón de Barreto. Sosa, ¿no? Con la contextura física. O Galarza. O Galarza. Galarza. Me Galarza, parecía que era, Galarza. pero sí, está bien.
Vanessa Sin dice, vamos Edu, dale Guaraní. Y Edu le respondió, sí, debe ser por Edu Flores, ¿no? Puedes dejar tu comentario en nuestro chat en vivo y en directo. Se viene Guaraní, atención, llega el remate por abajo. La despeja Monzón, la saca Monzón, la lucha Monzón. Va para Mota. Y se viene Guaraní, Antonio Franco. Se va el balón por el lateral. En 25, 1-1. A los 15 abría el marcador. Un remate media distancia Galarza. Y a los 21 para mí. De penal Flores. Para el 1-1. Bueno, vuelve a cambiar Roa con Rodríguez. Parece que Rodríguez lo mandaron para hacer el penal y ahora vuelve a su posición habitual como número 11. Mano, sigue y sigue, dice. Sale por el medio, Barrientos. La pelea, la lucha, siga, falta, dice. Vuelve para atrás. Se pica la cosa, ¿eh? Se está muy caliente, se vive como una semifinal. Zacarías, el técnico de San Jorge, está muy enojado con el línea, con el árbitro del partido por las 2 amarillas y por la forma en que patean. Dice, amonestaron a 2 de ellos, nuestro y a ellos ninguno. Bueno, ahí ya se ganó los porotos necesarios de Zacarías para que la platea lo tenga alquilado ahora. Bueno, hoy el poeta no habla, ¿eh? No. El poeta Piedrita, ¿no? Está calladito hoy. Va para Baez. Lateral. No, pero era para Guaraní eso. Bueno, dice que es para Alianza. Lo va a hacer Carlos Baez, uno de los amonestados. Lo va a dejar para su compañero Monzón. Está Sosa, está Barreto dentro del área también. Llega para Barreto, saca Lechner, despeja la defensa de Guaraní, Antonio Franco. Va a ser el lateral cerca de Zacarías, que es el técnico de Alianza San Jorge. Monzón, va para Barreto, la tiene Barreto, tira el centro Barreto, buscando para Galarza. Se viene Torres, la pelea Torres, gana Torres el lateral en ataque. El 9 es Sosa, es Báez también, sí, es Antonio. Antonio Báez. Antonio Báez, la tiene Galarza, el autor del gol. Va para Torres. A ver, Torres tirando el centro. Despeja Lechner. Sosa. Vamos, Son. Salida del fondo para Guaraní, Antonio Franco en 27. 1-1. Bien, cómo se tira atrás Pablo Mota, ¿no? Para salir jugando. Es el tercer central cuando Edu Flores tiene la pelota para salir jugando. Arranca ahí y después termina en 3/4 de cancha. Jorge Zacarías dice, muy buena la transmisión. Vamos, Alianza, abrazo chamamecero. Como debe ser entre estas provincias hermanas. Un gran abrazo chamamecero para Corriente y para Jorge Zacarías. A Pérez, Pérez. Aranda. En Corrientes Capital se está llevando a cabo el Festival Nacional del Chamamé. Festival Mundial, en realidad, del chamamé. Y esta noche en Cosquín va a estar una delegación de la provincia de Misiones. Cerca de la medianoche, primero va a estar la gente de Chubut y va a estar, entre otras, mi amiga Pamela Ayala. Así que un saludo grande para la gente de Misiones. Una gran persona, Pamela, ¿eh? De su barrio. ¿Eh? De su barrio. Sí. Yo estudié con ella, licenciatura en comunicación social. Mira. Hicimos 1 año, 2 años hicimos. Yo hice. Después no sé si ella siguió o no, pero... Nosotros fuimos compañeros de la secundaria con Pamela. Fuimos juntos a Bariloche. Y hasta ahí no me puedo contar. Mira, bueno, yo sí los 2 años siguientes, después de la secundaria. Ya más rescatada la viste. Pero, obviamente, ¿qué le pedíamos? Que cante. Nos juntábamos Obvio. y que cante le pedíamos. Mejor que sabe ser. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Atención, va para Alcia como la pelea. Atención, que por el sector va para Mota dentro del área. Despejaba Torres.
Estaba más atrás, ¿no? Sí. Lechner. Ahí está Pablo Mota. Gran pase va para Rodríguez. Buscan a Rodríguez siempre, ¿eh? Por arriba. ¿Por qué no abrir un poco más por la derecha para buscar a Roa, no? Bueno, pierde la espalda Roa. Roa está perdiendo la espalda con Baez. Mirá cómo queda Baez solo de este lado. Choca y choca siempre Torres con el jugador Rodríguez. Al fin y al cabo, en esta termina sacando un lateral o tiro libre. Tiro libre. Ahora no estamos acostumbrados a esta cancha de Guaraní, ¿no? Muy estropeada. Siempre Guaraní fue un equipo que mantuvo la cancha linda. Hoy está con sectores muy feos, muy desprotegidos. Fernando decía hace un rato, ¿no? Necesitamos la lluvia, el pasto se empieza a resecar. Aparte con las altas temperaturas y con el sol fortísimo. Bueno, evidentemente también se resiente el campo de juego de Guaraní, que llamativamente, a diferencia de otros momentos del año, no tiene tanta actividad. No hay liga posadeña, no hay torneo femenino ni nada, pero igual se siente el campo de juego, ¿no? Las inferiores también hacían acá. Ajá, sí. Despeja Morales. Se viene Alan. La pelea Alan. La pierde Alan. La tiene Torres. Va para Galarza. La gana Galarza. Con buen sombrero. Va Galarza tirando el centro. ¡Oh! Se acaba de salvar Guaraní. Antonio Franco. Abajo el arco. Baez mandó a la tribuna. Por ahora en 30. 1-1. Buena jugada de Galarza por la derecha que tira al centro, sorprendiendo a la defensa de Guaraní Antonio Franco. Y debajo del arco solo tenía que soplarla. Baez no pudo y terminó rematando afuera. Los mensajes me gustan, los mensajes de la familia. Dice Rosa Jauri. Vamos Guaraní de Concepción de Uruguay. Entre Ríos, a la familia Ardetti. Abrazo enorme. Viendo al 5 de Guaraní Antonio Franco. Va Pérez. Hermosa ciudad Concepción del Uruguay. También hay una fiesta ahora en este mismo momento, Festival Nacional. Va Balciácomo, la pelea Balciácomo, la pierde Balciácomo, queda la pelota bollando dentro del área, mano, sí, mano del jugador de Guaraní, Antonio Franco, tiro libre y salida al fondo para la Alianza. No lo cobró, ¿eh? Siga, dijo el árbitro. Jonathan, me preocupa, no sé cómo lo ves vos, la facilidad, no llega muchas veces San Jorge, pero la facilidad con la que llega, ¿no? Exacto. Ya marcó un gol y estuvo cerca de marcar el segundo. Creo que la facilidad que tiene hoy Guaraní es que regala el medio campo. Hay poca presión de Manu Roa, hay poca presión de Rodríguez, que están más acostumbrados a jugar más adelante. Bueno, Manu Roa jugó de 4, jugó de 3. Pero hoy está perdiendo en la media cancha Guaraní y tiene una línea de 4 que se planta bien atrás. Entonces, esto hace que llegue rápidamente y fácilmente a Alianza San Jorge. Saca Flores, buscando a Almirón. Tal vez un poco más por abajo la pelota, ¿no? Para mí, para Guaraní Franco. Va Almirón. La pelea, atención. Iba para Rodríguez, sacaba Torres y el lateral. Cuando cae un jugador de Alianza. Me parece que es el autor del gol, ¿o no? Galarza, ¿no? Que había quedado sentido en el gol. Claro. Ya me parece que le pegó muy fuerte a la pelota que se terminó lastimando. De más está decir que el empate a San Jorge le cae perfecto, ¿no? Porque es empatar en este estadio gigante y después tratar de darle la sorpresa el próximo fin de semana en Corrientes. No hay gol de visitante, ¿no? No. Bueno, lo bueno es que cambiaron el horario del partido, porque el anterior fue a las 5 de la tarde, con el sol pegando de lleno. Nosotros igual acá siempre tenemos el aire acondicionado prendido, ¿no? Pero digo, por la gente que tiene que estar bajo el sol y demás, lo bueno es que el Consejo Federal decidió pasarlo para la noche, que igual se siente el calor acá en la provincia de Misiones, lógicamente. Imagínate, ¿no? Si se siente calor a esta hora, bueno, ya ustedes lo vieron la semana pasada. Y además es un buen horario para salir de la pileta, para salir del río y venir a la cancha. Hace 15 días que estamos promediando los 40 grados en la provincia de Misiones. Con algún que otro chaparrón durante el principio de año, pero necesitamos bastante lluvia en la provincia de Misiones.
Abrazo enorme para Ricardo Lencina. Está mirando la transmisión. Seguramente tomando tereré como siempre. Como siempre. Atención, la tiene. El remate ya al segundo palo. Se acaba de volar el segundo Guaraní Antonio Franco. Los dejo a mis compañeros para que comente qué pasó con Roa. ¿Por qué se devoró tal gol? Bueno, Roa tiene un problema con los cabezazos, ¿no? Porque el partido pasado había errado también un gol bajo el arco con la cabeza. Pero muy bien Guaraní jugando con Almirón para atrás para Rodríguez. Rodríguez que nos apura para rematar al arco y termina poniendo la pelota en la cabeza de Manu Roa, que se pierde el segundo de Guaraní, que no llegaba hace rato, ¿eh? Va Valciácamo, atención, son 3 contra 3. Va Valciácamo abriendo para Rodríguez. Corta Torres. Justito Torres. Va para Báez. La pelea Lesner. La gana Lesner. Va para Ardetti. Cobra posición adelantada López. La terna cordobesa. Tiro libre. Salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. Lo nombrabas a Ricardo, el próximo domingo es el cumpleaños, Ricardo. Mira. Ya estamos todos preparados y listos. Es cuestión que mande el GPS y nada más. Nos llegó la torta de nuestro compañero, de Marquito Magás. Fue su cumpleaños esta semana, ¿no? Claro. Sí, el Faltó, martes. ¿no? Faltó la torta ahora. Iba a traer para tomar café, pero está muy caluroso. Está bien. Entonces me quedé con la torta en casa, ¿no? Está bien. Saca Torres lateral. Se viene Báez. Corta Pérez. Solo Pérez. Buscaba Galarza por ese sector también. Balan. Yo no sé cuánto estará o por qué no entró Barinaga, pero me parece que hace falta un enlace ahí. Hace falta alguien para que haga juego en la franja, en la mitad del campo. Poco de Almirón por ahora, ¿eh? Y a Mota lo veo muy atrás. Ya lo veo más doble 5, más atrasado. Prácticamente no lo veo por lo menos de la mitad de la cancha para adelante para acompañar a los delanteros. Los laterales no se han proyectado bastante tampoco. Bueno, vos lo pediste, Fer, empiezan a calentar los suplentes de Guaraní Antonio Franco, así que En cualquier momento repetimos los suplentes de ambos conjuntos. no sé si viste acá el sector de la cancha La Bandera. Hoy está bien. Hoy está bien, sí. Mirá si va perdiendo el primer tiempo, ¿sabes cómo le daban vuelta, no? Sí. La cábala. No era cábala, ¿eh? Bueno, le hicieron un gol hoy, así que... Sí, atención, llega al centro, el primer palo, rebote, Valciácomo. Se le escapó Aranda, presionó Valciácomo, ganó un lindo tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco, que busca el segundo. Bien, flojito Aranda ahí con la mano. Termina rebotándole la pelota. Y bien por Nacho, que anticipaba rápidamente y recupera este córner. Juega rápido Guaraní, la tiene Mota, va para Rodríguez, se prepara, tira al centro, el segundo palo, cabeceaba por el fondo la defensa de Alianza, la tiene Ardetti de frente al arco, Ardetti, muy pasado, lateral que salía del fondo para Alianza, San Jorge. Ayudó más la defensa de San Jorge en varias situaciones de peligro a generarle chances a Guaraní que el propio Guaraní, por lo que venimos contando, por las dificultades para gestionar juego. Ya a esta altura, en 37 minutos y medio, podríamos concluir que está haciendo un mejor primer tiempo San Jorge, hace su negocio, que Guaraní, que consiguió, por supuesto, el empate de penal, pero no está conformando. Totalmente de acuerdo, creo que San Jorge vino a jugar a esto, a esperar, a recuperar y a tratar de ganarlo de contra. Generó así el primer gol. Guaraní encontró el empate a través de un penal y está mucho mejor el equipo correntino estos primeros minutos. Pérez pierde el balón, no está bien Pérez hoy, ¿eh? No está seguro el 4 de Guaraní Antonio Franco, no se proyectó tanto. Y bueno, que tiene ahí adelante, tiene a Roa y a Almirón, entonces es como que a quedarse atrás. No hay mucha posibilidad de proyección. Va Sosa perdiendo el balón. La gana
Baez, va Baez, atención dentro del área, entra Baez, 2 contra 1, va Baez, pase atrás. Se lo perdió Barreto. Se lo perdió Barreto. Y más atrás venía Galarza. Gran contra de Alianza, pudo ser el segundo. Combinación de Báez en esta jugada, de Carlos Báez junto a Antonio Báez. Termina tirando el centro para el muy parecido, te digo, a Ortigosa, en contextura física, Barreto. Que le termina rebotando la pelota y se termina yendo bien por el línea que cobra saque de arco. Quedó mal parado en el retroceso Guaraní. Se había ido el Tarro Pérez, que lo veníamos mencionando. Tuvo que salir Lechner a cubrir la lateral derecho y por ahí apareció el espacio. Va Pérez, la tiene Pérez, va el Tarrito jugando por el medio, va para Ardetti frente al arco. Atención para Almirón, Almirón. No se pudo parar bien para tirar el centro atrás o rematar él mismo. Terminó cayendo, terminó pasando la jugada de Guaraní entre Franco, que tuvo su chance otra vez en 40, 1-1. Bien, y es momento de respirar para ambos equipos, por eso el partido genera esto, ¿no? Que de una contra se vaya a otra en todo momento. Y Ardetti ahí tiraba unas palabras de alientos para el Tarrito Pérez. En la anterior llegó por su lado, como lo contaba Marquitos. Para mí la infracción de Almirón. Va Mota, jugando para Almirón, Almirón. Tocando para Balciá, como la pelea, la lucha, la pierde. La recupera Pérez. Va Pérez. Jugando con Roa. La tiene Roa para Almirón. Almirón para Roa. De frente al arco. Va Roa. Tira. ¡Sí! No fue nada para mí, pero fue una gran chance para Guaraní, Antonio Franco. Se la rebuscó Balciacomo. Está bien, ahí lo dije bien. Nacho. Se la rebuscó ahí como segundo 9. No se entienden mucho en estos primeros minutos con Almirón, pero es una dupla de ataque que si lo aceitas un poco más puede ser muy peligrosa. El salto de calidad, ¿no? que consiguió Guaraní con los refuerzos, con el caso de Nacho Balciacomo, que demuestra claramente en la jugada anterior cómo cuando está encendido, cuando conecta con sus compañeros, es un jugador sumamente peligroso. Cambio de frente, saca Lechner. Va Sosa Golini. Va Sosa jugando para Galarza. Abriendo para Torres. Va Torres. La pide Galarza. Va Torres tirando el centro. ¡Oh! Para Barreto. Por arriba del travesaño. Otro cabezazo más del 7. Otra jugada peligrosa más que protagoniza el número 7 de Alianza en el área de Guaraní Antonio Franco, que se acaba de salvar. Esto sigue 1-1 en 41. Y son jugadas aisladas del equipo correntino, pero que pueden lastimar. Ya generó así el primer gol del partido y lo sigue haciendo Alianza San Jorge. Lechner se mostraba muy enojado con sus compañeros. La gana Rodríguez, atención, tira el centro para ganar Almirón. La tiene Almirón, pasa de largo Almirón. Va Almirón, la juega Almirón. Va para Pérez. Pérez tira el centro para Balciá como pasado, saca Torre del fondo. Va para Mota, la tiene Mota jugando por abajo, va para Rodríguez. Rebota el balón para Balciá, como queda dentro del área, despeja del fondo el jugador Monzón. Se acaba de salvar. Otra vez Alianza, entretenido partido dentro de todo. Los dos conjuntos llegan, los dos conjuntos tienen chances. Es una semifinal. Es buscar el ascenso. La tiene Pérez. Va el Tarrito Pérez. Va Pérez. Jugando con Almirón. La tiene Almirón. Otra vez con Pérez. Le pedía por el medio. Balciá como. Era Ardetti. Mirá dónde está Ardetti. El número 9. Ahora llega al centro. Atención para Ardetti. Queda picando dentro del área. Saca del fondo el jugador Báez. ¿Se vendrá la contra? No. Corta Morales. Va Sosa, despejando ese balón, 3 contra 2, la pana y la pelea, Barreto con Lechner, la tiene Barreto, juega Barreto con Báez, la tiene Báez, la marca Pérez, gana Báez, no puede Pérez, perdió toda Pérez, como decía Marcos. Flojo partido hasta aquí el Tarrito Pérez, en su fase defensiva tampoco se proyectó mucho y por ahí aparecen los problemas. Decíamos, Lechner hace un rato se quejaba a sus compañeros
Porque los centros llegan fácilmente. 43 del primer tiempo, 1-1. Bueno, y este estilo de juego, este estilo de partido, le sirve más a Alianza San Jorge que al mismísimo Guaraní Antonio Franco. El empate le viene como anillo al dedo al equipo correntino. La pelea saca justito del fondo el jugador Morales. La pelea toda Barreto, el 7. Va para Báez, abriendo por el sector izquierdo, la tiene Báez. Pérez. Hacia la cámara. Lo busca usted, Rezamos todos. Porque si se rompe, hasta el año que viene estamos. Se venía la rifa, ¿no? ¿No? Sí. La rifa solidaria. Hacer pastelitos. Pastelito, pollo, todos los fines de semana. Arroba, la pelea Arroba, dentro del área, tira al centro, pasado, muy fuerte el centro. Tan fuerte que terminó siendo lateral por el sector derecho y en defensa para el equipo de Alianza. ¿Adicionó algún minuto algo o no dieron nada todavía? Hoy sí tenemos cuarto, Hoy tenemos cuarto. Hoy tenemos cuarto. Por ahora no hicieron ninguna seña. Y la seña significa que a los 45 exactos terminaron el primer tiempo aquí en Villa Sarita, en donde sorprendió de entrada el equipo de Alianza, no solamente cómo se posicionó en el equipo, en el campo de juego, cómo jugó a Guaraní Antonio Franco, buscando chance, sino abriendo el marcador a los 15. Pero Guaraní Antonio Franco en una contra, en un claro penal a Rodríguez, dentro del área de Monzón, que casi le rebanó la cabeza, lo terminó chocando. Y a los 21 de penal, Eduardo Flores dice que Guaraní Antonio Franco igualó el partido ante Alianza en los primeros 45 minutos. 1-1 aquí en Villa Sarita. Comentarios de mis compañeros Jonathan y Marcos. Bueno, duro primeros 45 minutos. Coincido con lo que decía Marcos hace un rato, ¿no? Muy parejo por momentos, pero mucho mejor en cuanto a juego y contraataque Alianza San Jorge. Vino a proponer este juego y lo pudo imponer en condición de visitante. Poco de Guaraní, muchas pérdidas en la mitad de la cancha, sin mucha presión de Manu Roa, sin mucha presión de Rodríguez. Pablo Mota no se puede hacer cargo solo del mediocampo. Ardetti recuperó muchas pelotas, pero hoy presionó más arriba que recuperar en el mediocampo. Así que vendrán otros 45 minutos quizás con cambios, ya quizás con Barinaga jugando 45 minutos, creo que da para que Barinaga juegue. Partido pasado jugó 70 minutos, para que juegue 45 minutos y le cambiaría la cara a un Guaraní Antonio Franco que está sufriendo. Algo positivo para Guaraní, que por tercera vez en el campeonato se encontró con un escenario adverso en el marcador en su cancha y rápidamente pudo reaccionar y empatarlo. Pero lo negativo, como decía recién Jonathan, tiene que ver con muchos aspectos del juego, con muchas dificultades a la hora de la fase defensiva, de las transiciones, del retroceso, la poca colaboración en los costados, la facilidad con la cual San Jorge pudo meter centros y algunas actuaciones de bajo fuste por ahora, como por ejemplo la de Tarrito Pérez, que sabemos que puede dar mucho más. Ana Almirón poco participativo. En este contexto, por ahora sale más contento San Jorge, pero el poderío, la jerarquía, los nombres, ¿no? Como decían recién, podría entrar Barinaga. Bueno, todo hace suponer que Guaraní tiene mayor potencial. Tendrá que demostrarlo. Es momento de hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí de Bella Sarita, de Desposada Misiones, para los segundos 45 minutos entre Guaraní Antonio Franco y Alianza. Igualan 1-1. Pausa y ya volvemos. No te vayas y aprovecha y suscríbete a nuestro canal Verbo Producciones Oficial.
sí se cierra un poco más Rodríguez y no se expone tanto por afuera. Y si te comento que la placa no salió nada. Ya te la explico, ya te la cuento. Por ahora vamos. Ahora sí. No deben estar escuchando. Contento ahora todos. Ah, eso nos llamaban, muchas gracias, Se viene, atención, Guaraní del Franco. Explicábamos en esas placas que veían ustedes cómo se venían las semifinales. De por qué no se jugó Sol de América de Fontana, que ya lo dijo Marco, que lo vamos a repetir en instante. Y cómo lo vamos a repetir, se viene Guaraní, atención, también los bancos de suplentes de cada conjunto. Pero por ahora vamos con el partido. A ver cómo sale del fondo. Va Torres, la tiene Torres. Rebote, queda dentro del campo de juego. A Rodríguez. Despejaba del fondo. Baez. Y atención para Almirón. Gana Almirón. La pelea Almirón, sí, la tiene Almirón. Ahí se acerca Pérez, ¿o no? Por ahora la pelea y la pierde con Monzón. Sale del fondo. ¿Por qué no se jugó Sol de América y Fontana, queridos Marcos? Porque hubo muchos casos de COVID en Fontana, el equipo chaqueño, de manera tal que se postergó el juego para que pueda haber igualdad de condiciones entre ambos planteles, ¿no? Mostramos la placa de Litoral Norte. ¿Por qué? Posibles rivales de lo que salga ganador de la región Litoral Norte. ¿Cómo salieron los resultados de los partidos? Talleres de Perico le ganó al conjunto de Libertador General San Martín, al representante, por 3-0, mientras que Juventud Antoniana ganó 1-0 de visitante. Exactamente, de ahí puede salir el probable rival del ganador de esta serie. Bardetti, la despejaba del fondo. ¿Cómo Bardetti, En instantes, en cámara se encuentra Nicolás Gómez. Comentarios. Jonathan Dinelli, Marco Mangas, relata. ¿Quién les habla? El tradicional. ¿Quién les habla? Fernando Martino. Todo por Verbo Producciones, productora independiente. Pelea de la lucha año tras año. Ahora con los amigos de Gol de Vestuario, el cual los puede seguir en nuestra página de Facebook. Gol desde el vestuario. Seguir a los muchachos que te vas a enterar de todo. Como también a los chicos de Sport Show, que muy pronto tendrán cara nueva ellos. Van a tirar información, me dicen. Vamos a estar atentos. Uy, atención, atención, el mate. ¿Cobró falta o no? Sí, falta en ataque. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con el equipo femenino Atlético Verá, que va a jugar con Independiente por la Copa Federal en Ezeiza dentro de un par de semanas. Se juega todo en el predio de la AFA, ¿no? El torneo. Sí, los octavos de final y cuartos. Sí, es probable que las semifinales y la final se jueguen en un estadio como por ejemplo el de Estudiantes de Caseros. Pero todavía no está definido. Sale Alianza, sale con Monzón, la pierde con Monzón, la gana Roa, la tiene Roa. Busca jugar por el medio con Mota, no, lo busca rápido para Almirante. Atención, puede ser, el remate queda, saca Torres. Y se defiende Alianza, que tuvo su chance. Guaraní del Franco, falta, dice Mota. Solo le había Agustín López, el cordobés, árbitro de esta noche. 0-0, suplente Guaraní Antonio Franco. Con la número 12, el arquero suplente es Nahuel Clavero. Con la 13, Enrique Villalba. Con la 14, Matías Barrientos. Brian Domínguez con la 15, Darío Cardoso con la 16. Alejandro el Pájaro Benítez con la 17 y Cristian Barinaga con la número 18. Con los suplentes de Alianza. El arquero suplente es José Aguirre, le sigue con la 13 Diego Coronel Alarcón, con la 14 Alan Caballero, con la 15 Jorge Osuna Roa, con la 16 Juan Cruz Sánchez, con la 17 Axel Ferreiro y con la 18 Lucas Zabalich Romero. No hubo variante todavía en el encuentro. Se viene Pérez, Pérez tirando al centro, al fondo para Rodríguez, saca Torres, que queda atendido, es el jugador Baez, Johan Baez, ¿no? Chocaron entre compañeros. Sí, el número 2. Al número 2. Ledesma, creo. Ledesma. Se queja, Zacarías dice, lo empujó. 5 minutos. Llega al centro, atención.
Va Barreto. Saca Barreto. Hay Flores. Sale Flores. Va para Almirón. Pica el balón. Va para Almirón. Gana Aranda. Queda tendido el jugador Ledema otra vez. Sí, al igual que el arquero. A mí no me pareció infracción de Almirón. Me parece que aprovechan para que corra el minuto, para que el reloj haga lo suyo, ¿no? A esto preguntaba, ¿a qué iba a salir Alianza? ¿A buscar el partido? ¿A plantarse como se plantó en el primer tiempo? ¿O al tradicional hacer tiempo que está dentro de la regla del juego? No es que nos estamos quejando, no estamos cayendo del equipo, pero tal vez a esto por lo menos se muestra en los primeros instantes que Alianza, si bien hay choque, hay fricciones, pero todo parece ser que el tiempo es la compañía que busca Alianza de San Jorge a partir del segundo tiempo en esta noche. Bueno, los camilleros se preparan, pero avísenle a los camilleros que el arquero no puede salir, ¿eh? El arquero puede estar los minutos que quiera dentro de la cancha tirado. Muy dolorido Brian Aranda. Para mí fue el choque con el compañero. Alan Almirón lo que hace es ir y frenarse y el defensor termina chocando fuertemente contra Aranda, el número 1 de San Jorge, de Alianza San Jorge. Les cuento, compañeros, que siguiendo con los resultados de los partidos que se están jugando ahora, el torneo regional amateur, en la zona litoral sur, hay un triunfo parcial de Atlético Paraná, equipo que estuvo en la B Nacional hasta hace poco. El Gato le gana por 2-1 en Concordia a Libertad. Y Libertad de Sunchales se está perdiendo de local contra San Jorge de Santa Fe por 1-0. Los resultados que tienen que ver con la zona litoral sur. También tenemos la zona centro para compartir. Hubo triunfo de General Paz Juniors, el equipo cordobés, 1-0 sobre el conjunto de Sarmiento de la Banda. Y en Río Tercero, 9 de julio, le ganó 1-0 a Monte Maíz de Córdoba. Ya vamos con más saludos de nuestro chat en directo. Muchas gracias a los que están ahí del otro lado haciéndonos compañía. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Verbo Producciones. Y si cuando te suscribís, no te olvides de la campanilla, porque ahí, tilín, 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 dice tu celular cuando llega Galarza. Atención, va Galarza. Va por el sector derecho, se prepara y tira al centro. Galarza rebota en el defensor de Guaraní de Franco, es tiro de esquina para Alianza. Cuando te llega el correo electrónico, sabes que hay un evento deportivo en Verbo Producciones. No te olvides, suscríbete y dale a la campanilla. Edgardo Molina dice, nos escucha el relato, ahí ya lo arreglamos. Rodríguez Céspedes dice, vamos San Jorge y vamos Alianza, dice el correntino. Va Sosa. Tiro de esquina para Alianza. Llega al segundo palo acá un jugador de Alianza, la Barreto. Va Báez, la tiene Báez, la pisa Báez, se cae Báez, se resbala Báez. La pelea, la lucha y la gana Báez. Juega hacia atrás para Barrientos. Va para Báez. Johan Báez, que se fue hasta allá adelante para tirar ese remate. Se viene en la contra Guaraní del Franco con Alan Almirón. La tiene Almirón. Buscando para Rodríguez. Pica el balón. Jugará para jugador Aranda. Brian, el número 1. Que dentro de todo estuvo seguro en la noche. En 10, 1-1. La pelea Barreto. La gana Mota. La juega hacia atrás. Cambiando el balón, el sector derecho, va saliendo Pérez, la juega Pérez, va con Roa, hacia atrás con Ardetti, por el medio otra vez con Pablo Mota, va con Mota, cambiando de frente, jugando con Rodríguez, va a parar, pasea como, atención, llega al centro, buscando al 9, contiene como una tenaza, el 1, Aranda. Jugada de aproximación, nada más, pero el partido en 10, 1-1. Bien, mucho mejor Guaraní ganando espacios, abriendo la cancha, tocando un poco más, jugando al fútbol. Sí, y Alianza San Jorge también
salió este segundo tiempo decidido a hacer el segundo. No se tiró atrás, no mantiene ni una línea del 5 ni nada. Mantiene los dos delanteros, los 4 mediocampistas, normalmente porque quiere ganarlo el equipo correntino. ¿Cuánto más va a tardar en entrar Barinaga a este equipo guaraní? Para mí que le hace falta algo ahí adelante, ¿eh? Solo cruces de mirada por ahora entre Marzuk y Cristian Barinaga. Compartimos otros resultados del torneo regional amateur en la zona de Cuyo. Gutiérrez de Mendoza le ganó a FADEP por 3-0, mientras que en San Juan Juventud Alianza derrotó a EFI Juniors, equipo de San Luis, 4-0 en los partidos de ida. Atención, se viene Guaraní Antonio Franco. A Pérez, la juega Pérez. A Medina, jugando con Mota. Por el medio con Ardetti, otra vez con Pablo. Va para Medina, buen pase. Pasado. La intención era buena, salida del fondo. Se rindió antes Medina para mí, porque podía llegar. Ajustado, pero llegaba. Otro resultado en lo que tiene que ver con la zona pampeana norte. Rivadavia de Lincoln, equipo de donde salieron los hermanos Schiavi, le ganó 1-0. Está ganando a Mariano Moreno de Junín 1-0. Y más tarde van a jugar Deportivo Zoe de Cañuelas contra Sportivo Varadero. Es un infierno la provincia de Misiones. Alto calor. Para ello quiero saber en cuánto estamos, ¿no? 35 dice. 41. No, ahí está. 34 y 39 sensación térmica. Alto calor. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado, Va Rodríguez, la tiene Rodríguez, la pelea Rodríguez, entra y dos, a ver si pasa. Intentaba buscar a Alan Almirón. A ojo con el pique. Sale Lores. Bien arriba estamos. Va Pérez, la pelea de Pérez, choca Pérez, cae Pérez, atención para Balciacomo, rebota, se tiraba Johan Baez para defender ese balón, deja pasar Mota, va para Medina, la tiene Mota, otra vez con Medina, busca tirar el centro, tira el centro pasado, despeja la defensa, abajo otra vez Johan Baez, despejando ese balón, va para Barreto y se viene la contra, la tiene Barreto, cambia de frente, jugando para Baez, buscando para Sosa, va Sosa, la tiene Sosa, marca Mota, avanza Alianza, jugando por el medio con Barrientos, abriendo con Torres, buscando Torres dentro del área, avanza Torres, soltale. ¿Sabés qué era penal para mí? Lo dejo a los comentaristas, para mí era penal. Y en el banco correntino saltaron todos, daba la impresión que lo tomaba de la camiseta, ¿no? Sí. Sí, lo estiró de la camiseta, pero se tira. Bueno, ahí lo expulsa a un ayudante de campo. A un ayudante de Zacarías. Lo termina expulsando el árbitro por las quejas aireadas tras la jugada que todo Alianza San Jorge reclama que era penal. Bueno, atípico, ¿no? Un policía hablando con Zacarías ahora. Sí. Sí le echó al otro, le dice, claro, no le echó a Zacarías. Es grandote el amigo Zacarías. Sí. Claro. Se achicó rápido. El uniformado salió corriendo. Yo por la duda lo dejo, que no lo he hecho. Sí, ¿no? Claro, fue por ley de orden, pero no, ya había salido el expulsado. Se viene Guaraní, falta para mí. Sigue, dice López. La pelea Mota.
Avanza Roa, es Balciácomo, ¿quién sabría? Va Balciácomo, la lucha, la pelea, se viene Guaraní Antonio Franco en busca del segundo, va con Pérez, pisa Pérez, tira al centro Pérez, va para Rodríguez, Rodríguez cabezazo, para Alan Mirón, ¡bota! Por arriba del travesaño, pudo ser el segundo, por ahora está 1-1. Bien, Guaraní se anima un poco más alentado para pelear estos últimos minutitos y para llevarse una victoria de casa. Bien, el tridente de arriba, Rodríguez. La baja para Almirón. Almirón se la deja a Mota, que termina rematando arriba del travesaño. Va para Sosa, la tiene Sosa por la mitad de la cancha. Pase de Aranda, Vera, del arquero, salida del fondo. Va Sosa, buscando. Atención, que abren, jugando para Báez, la tiene Báez, se prepara Báez, tira al centro Báez, va para Barreto, era para el otro Báez, era para Claudio Báez. Ese remate, que encabezaba por arriba, se salva Guaraní Antonio Franco. Se empieza a dar un partido entretenido en este segundo tiempo. Bueno, flojo primeros 17 minutos de Manu Roa, que no tocó ni una pelota todavía en este segundo tiempo. Se viene Bainaga, uno de los que va a entrar al campo de juego, Cristian. Puede ser por Roa, puede ser por Almirón. Y el Pájaro Benítez. Y el Pájaro Benítez, cambio cantado por Manu Roa. Va Ardetti, la pierde Ardetti. Se viene la contra, la pelea en la lucha y la gana ahí en el fondo Morales. Bainaga y el Pájaro Benítez. Y Correntino Alejandro Benítez son los dos jugadores que van a ingresar enseguida nomás. Ya se sienten los aplausos desde la tribuna. Alvera Barinaga preparándose para ingresar. Va para Balciácomo dentro del área. La tiene Balciácomo. La lucha, la pelea, pase atrás. Va para Mota de frente al arco. Va Mota jugando con Rodríguez. Pasado ese pase. Tira al centro igual. Se va por el fondo. Intentó, buscó y se vendrán las variantes en la franja. Ahí el cuarto, ¿no? Pide para hacer los cambios. Ahí está. Bainaga, decíamos, 3 goles en el torneo. Se va Almirón para que ingrese el ídolo con 2 ascensos encima y que llegó para buscar el tercero. Cristian Andrés Omar Barinaga a la cancha con la 18. Se va Almirón y se retira Manuel Roa con la 8. Ingresa el ex hombre de Huracán de Goya, el Pájaro Alejandro Benítez con la 17 en la espalda. 2 variantes que pone el polaco Marzuk. José Luis Zacarías dice, era penal en Villa Sarita y en Corrientes, Chamigo. Los nervios de los correntinos reclamando ese penal, que también lo decimos nosotros, para mí era penal para Alianza. Sí, era claro penal porque lo estiró de la camiseta, quizás se tardó un poco más en tirarse el delantero, pero era claro penal. Coincido, ¿eh? Si era al revés, probablemente lo cobraba. Así también tenemos que decir que era penal para Guaraní Antonio Franco cuando lo fue. Sí, claramente era penal. Los dos eran las dos jugadas de penal, lo que pasa es que cobró a favor de Guaraní, no cobró el que era para Alianza. Bueno, los dos cambios, posición por posición. Sí, Alejandro Benítez va a jugar en el lugar donde está jugando Manu Roa. Mapaez, atención Mapaez, calarse dentro del área. ¡Flores! ¡Flores impide el segundo para Alianza! Gran atajada del arquero de Guaraní Antonio Franco. Al tiro de esquina. Qué pelota sacó Eduardo Flores. Muy bien por Báez, que encontró el hueco entre los defensores de Guaraní. No decidió tirar el centro, remata y muy atento Eduardo Flores defendiendo el arco de la franja. Tiro de esquina para Alianza, que tuvo su gran chance. Queda por abajo. Atención, llega al centro. Va Sosa, la tiene Sosa dentro del área. Saca el balón, va para Galarse teniendo el palo. Ojo. Oy. Ojo con Barreto. Barreto y Ardetti. Ardetti, ¿no? Ahora te cuento.
Se viene Barinaga, sale Guaraní, se siguen hablando. El delantero y el defensor. Es Medina. Medina lo golpeó, lo tiró en la jugada a Barreto. Cuando Barreto se levantó, le pegó un codazo. Se viene Guaraní, va Barinaga, el gol, ¡remate! Se acaba de salvar ahora Alianza. Tenemos partido en 20. Uno por lado en menos de 2 minutos. Increíble, esto es lo que tiene Cristian Barinaga, el capitán de la franja. Esto es lo que tiene, que de cualquier lado te puede hacer un gol. Sorprendió en la primera que tocó Cristian Barinaga. Debe ser familiar. Gustavo Bolini dice, así no se puede jugar. Y el VAR dice por ahí Iván Acevedo. Si es VAR es penal para River. ¡Ah! Se me escapó. Bueno. Se me escapó. La guardia alta. Estamos con la guardia alta ahora que no se fue. Bueno, seguimos. Atentos, ¿sí, no? Se lo vio, la camiseta franjeada le afecta. Ojo que volvió el Pipa, Volvió el Pipa. Ah, Campeones de verano, Mirá vos. Sale del fondo Alianza. Se viene Guaraní ahora. Defendiendo. Sale Medina. Por el medio. Jugando. Con Benítez. Para Mota. Mota buscando a Barinaga. Abriendo bien por la derecha. Va Barinaga. Marca Ledesma. Gana Ledesma. Levante. Se dice línea. Y sale Baez por el fondo. La pelea Pérez. Se pica cada tanto el partido, ¿no? me parece que no van a terminar los 22 adentro del campo. En algún momento va a haber una acalorada colorada. Rafael Fernández dice, ¿y qué tiene que ver River? Y sí, lo mismo opiné yo, pero bueno, el relator se le escapó. ¿Qué tiene que ver, no? No. Están contentos los campeones de verano, por eso. Te completo otro resultado de la zona pampeana sur. Independiente de San Cayetano le ganó 2-1 a Liniers de Bahía Blanca. Están jugando en la Barría Ferro y Costa Brava de General Pico por ahora. 0-0, nos queda una zona, después te la cuento. 1-1, sigue aquí en Misiones, sigue aquí en Villa Sanita. Falta contra Sosa Ugolini. Tiro libre, le mete la cancha para Alianza cuando se vendrá la primera tarjeta para Guaraní, ¿no? Sí, Ardetti. Juan Ardetti es el primer amonestado para Guaraní. Por el lado de la visita, Alianza San Jorge, Gustavo Galarza y Carlos Baez. Todos los reclamos varios desde la tribuna, porque piensan que Sosa está haciendo tiempo. Da la impresión que sí. Completamos entonces los resultados del torneo regional amateur. Fase definitorias en la zona sur. En Río Gallegos empataron Boxing Club y Jorge Ñúbero y Comodoro Rivadavia 0-0. Y en Rincón de los Sauces, Deportivo Rincón le ganó a La Amistad, un equipo de Chipoletti, por 3-2. En todos los casos hemos mencionado por supuesto los partidos de ida. Faltan las revanchas, pero ya empiezan a perfilarse los posibles ascensos al torneo Federal A. Recordemos un torneo Federal A que va a ser una carnicería. Tendrá un solo ascenso y 4 perderán la categoría. Tanto esfuerzo. Y bueno, en eso Crucero deberá mejorar. Estamos hablando de Crucero del Norte, deberá mejorar muchísimo. Sabemos que se salvó porque no hubo descenso y que debe mejorar muchísimo, por eso hay muchas variantes, hay muchos jugadores nuevos, muchas incorporaciones y el 2 de febrero comienza la pretemporada para el equipo misionero. Crucero hizo una campaña para descender, lo que ocurre es que no había descensos, pero ahora sí van a haber 4, así que tiene que mejorar. Debe ser 2 por zona, ¿no? Sí. Otra variante más en Guaraní. Se viene Darío Cardoso y sale el recién amonestado Juan Ardetti. Bien, con Darío Cardoso intentar pegarle desde afuera, un poco más de juego también. Por ahí le libera un poco más Mota, ¿no? Tiro libre, que va a caer dentro del área para Alianza, que busca el segundo. Saca Cardoso, va Torres. Gana Mota, va para Barinaga, la pelea. El 10, hoy el número 18 para Guaraní Antonio Franco. Va Galarza, la tiene Galarza. Falta de Medina, tiro libre para
Y el banco dice, en esta cobrá, ¿no? Le dice Zacarías. Esta sí cobraste. ¿No vieron los dos relojes de Zacarías? No sé si tendrá el horario de Argentina y de El Qatar. horario de Dubái, debe tener, ¿no? Claro. Tipo Diego. Claro, hasta ahora San Jorge está cortando una racha de 8 victorias consecutivas que tiene Guaraní. Otro tiro libre de los pies de Monzón. Se viene Alianza en busca del segundo. En 26 del segundo tiempo. Va Monzón. Llega al centro. Despeja. Va con Pérez. Va para Cardoso. Tiene Cardoso. Buscaba. Otra vez. A Pérez. Rebota. En un jugador de Alianza. Y es lateral para Guaraní. Antonio Franco por el sector derecho. Y lo va a hacer el Tarrito Pérez. Buscando con quién jugar. Cerca está Barinaga. Va Cristian. Juega Benítez. Va para Pérez. Que se empieza a proyectar en este segundo tiempo por el sector derecho. Va Pérez. Se acerca alguien por ahí. Es Valsiácomo. Jugando con Cardoso. Otra vez con el 9. Va Cardoso. Mota. Atención para Barinaga. Deja pasar para Valsiácomo. Se acaba Torre. La pelea al 9. Gana otra vez. Se acerca Guaraní. Antonio Franco. Presiona. Va Mota. La tiene Mota. La pelea Mota. Va con Cardoso. La gana Cardoso. Atención para Valsiácomo. Entra para Benítez. La pierde Benítez. Rebota Benítez, la gana Benítez y el lateral o tiro libre. Lateral para Guaraní. Antonio Franco por el sector derecho. Que no sale del área. Va para Valsiácomo. Cae Valsiácomo dentro del área. Les dejo a los comentaristas para que digan qué pasó en la jugada. Bien, Guaraní Antonio Franco. Bueno, no hay nada de penal ni nada. Solamente que quiere ganar con el cuerpo Nacho. En este caso el número 9. No puede. Se termina desestabilizando, pero buena aproximación de Guaraní que empieza a jugar un poco más. Hasta ahora 3 variantes hizo Guaraní, Alianza ninguna todavía, ¿no? Exactamente. Y ustedes saben que puede hacer 5. Y en cuanto el reloj empieza a quedar más comprimido, van a meter todos los cambios para agotar, ¿no?, el tiempo. Pelotazo que va para Benítez, la pelea de Benítez, atención, cabezazo hacia atrás, para Aranda. Era con peligro, porque presionaba a Benítez. Juega Aranda. Gana Leisner. Va para Rodríguez, la tiene Rodríguez, avanza el 11 Guaraní Antonio Franco, va Rodríguez, marca Galarza, avanza Rodríguez, marca Torres y avanza Rodríguez, tira a Rodríguez, el centro, segundo palo, ¡oh! ¡El travesaño! Pegó en el travesaño, se acaba de salvar Alianza en 28, 1-1. Se confió Aranda y casi terminó entrando en el segundo palo, ¿eh? La corrida impresionante de Juan Rodríguez para tirar este centro que casi se mete y casi era el 2-1 de Guaraní Antonio Franco en esta noche. Ya se convierte en esos partidos donde si vos querés marcar el ascenso, que está para ascender, por más que no puedas jugar bien, igual tenés que ganarlo. De alguna manera tiene que salir la personalidad, algún liderazgo en el campo de juego, alguno que se atreva a hacer una gambeta, a rematar al arco, porque este partido es importante que lo gane Guaraní, si quiere ser firme candidato al ascenso. Va Benítez, la tiene Benítez, la pelea Benítez, pasa al segundo palo, va Barañaga, atención para Rodríguez, va para Mota, rebota en Torres y es lateral o tiro de esquina, lateral para Guaraní Antonio Franco, por el sector izquierdo, lo va a hacer Medina, se acerca Mota, está Rodríguez, está Valsiácomo dentro del área, es el que sale y pide el balón. Se desmarca también Benítez. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Cedido por Ledesma. Tiro de esquina para Guaraní en 30. Busca. Va Barinaga al primer palo. Y en esto me van a decir que estaba Balbuena, ¿eh? Otra vez Barinaga. Deja el lateral. Buscó otro gol olímpico.
Va para Medina, la pierde Medina y es lateral para Alianza. Está bien, está bien, está bien. Fue así. Comentan Magas y Tinelli. Esta vez entre Nacho y el arquero la sacaron, entre Nacho y Aranda. Después del córner de Barinaga, que quiso sorprender nuevamente, pero mucho mejor Guaraní Antonio Franco. Es como decía Marco, ¿no? Estos minutos son del ascenso, donde hay que ganar como sea. Así como marcábamos, ¿no? El flojo partido de Pérez. Atención, va Galarza, sale Flores. Va para Cardoso, Cardoso para Barinaga en la pelea de la lucha para Balciácomo. Gana Balciácomo, va para Rodríguez, va para Barinaga, frente al arco. ¡Barinaga! ¡Ay! Se llevó por delante el balón. Salía del fondo. E iba a ser clara. De una que estuvo complicada, salió Flores y casi Guaraní amplía el marcador. Pero decíamos, así como en el primer tiempo marcábamos quizá la poca participación ofensiva de Alejandro Pérez, lo mismo que decir de Medina, ¿no? Lateral izquierdo, es cierto, por ahí posicionalmente llega alto, llega hasta el borde del área grande rival, pero no ha sido punzante, no ha sido peligroso a la hora de centrar o de mostrarse como un posible receptor de pases y jugar asociadamente. Mientras sea con respeto, vamos a leer los mensajes a través del chat, a veces se pica mal, innecesariamente. Ponemos toda la onda posible. No somos partidarios de nadie, pero obviamente que alentamos a los equipos misioneros. Sale Alianza, sale del fondo, va Johan y va para Galarza. Y atención, ¿le gana la espalda a Medina? No, sale bien Medina, va con Flores. Va para Galarza, que jugó muy bien Galarza, Me ha gustado del equipo correntino Galarza. Sin cambios todavía, nada a la vista Alianza San Jorge. Sí, los suplentes haciendo los calentamientos correspondientes, pero nada para ingresar todavía. Para mí la falta de Sosa contra Mota. Siga y siga, dice López, el cordobés. Va Medina hacia atrás con Flores. Apuesta a la contra Alianza. El árbitro, es interesante la postura de esto que decías vos, ¿no? De siga. Es un árbitro que no corta mucho las acciones, que trate de que el juego sea fluido. Yo creo que la mancha hasta acá del árbitro es ese penal que no le cobró Alianza San Jorge, ¿no? Va sacando a Aranda. Se picó mucho. No, se picó mucho, ¿no? No da para, Atención, vamos para Barinaga. Gana Barinaga. Se viene para Balciácomo. Juega para Barinaga. Son 5, 6 contra 2. Va Barinaga. ¡Remate! Cerca del primer palo. Con la mirada. Aranda. Sacó ese balón. Por ahora, en 33. 1-1. Muy bien, Cristian, muy bien Barinaga. Le cambió la cara a Guaraní Antonio Franco en estos minutos. Se viene Báez, la pierde Báez, la gana Mota por el medio y sale Cardoso. Va Diego, va Cardoso. La pierde Cardoso. Va Benítez. Ganaba Benítez con un caño, pero se le fue el balón. Fue un lujo que no tuvo su fruto. Bueno, Alianza San Jorge sufre el efecto Guaraní Antonio Franco, ahora con un hueco en el medio y divide mucho entre los defensores y delanteros. Por eso no le sirve tanto volver. Bueno, la bronca ahora con los camilleros del tema. Tres variantes, muchos jugadores caídos. ¿Cuánto va a adicionar López? Recordemos que en el primer tiempo no adicionó prácticamente nada. No adicionó nada, a los 45 minutos pausó el juego, lo terminó acá, y eso que había habido un penal en el medio. Aquí mucho tiempo se ha perdido con los jugadores correntinos caídos al suelo, 2 o 3 minutos como mínimo, además de la variante, ¿no? Consideremos que Guaraní ya hizo 3 cambios, todavía le quedan 2, y Alianza San Jorge todavía puede meter 5 jugadores, así que esto se va a estirar.
Leandro Esperanza dice felicidades por el vivo del partido, excelente. Héctor González dice más cartel le hacen a Barinaga. Bueno, debe ser de Corriente, porque no creo que uno de Guaraní diga esto, pero bueno, los mensajes los leemos, ¿eh? Castelli dice dale, dale. No sé a quién le está apurando, dale, dale. Otro de los tantos mensajes que llegan a nuestro chat, que lo podemos leer, obviamente. Atención, va para Barinaga, 2 contra 1. Queda bollando dentro del área. Saca Báez, la pelea Benítez. A ver si la gana Benítez. La ganó Benítez con Monzón. Va para Cardoso, otra vez para Benítez. Se viene Guaraní Antonio Franco. El público lo siente. Por eso empieza a entrar de los 4 costados. Sabiendo que restan menos de 10 minutos para que termine el partido. Últimos 10. Y se viene, atención, va Báez, la pelea Báez, la lucha Báez, va el otro Báez, va Barreto por el medio, corta justo Cardoso, y se viene Guaraní Antonio Franco, atención, se viene con la contra, va con Benítez, queda dentro, la pelea por ahí, en el medio, otra vez, bien ganado por Morales. Va Rodríguez, siga que no para el árbitro. Va con Medina, la tiene Medina, tira al centro Medina, al segundo palo, pasado. No llegó Aranda y no llegaron los jugadores de Guaraní Antonio Franco. Se acaba de perder el segundo en 37, sigue 1-1. A mucha garra se juega estos últimos minutos del lado de Alianza San Jorge, que a toda costa lo quiere ganar, lo mismo Guaraní Antonio Franco. Pero las piernas empiezan a hablar de ambos equipos, el cansancio, y así el partido se termina volviendo para cualquiera de los dos, un 50 y 50. Se siguen tirando los jugadores de Alianza, así como nos siguen tirando a nosotros los amigos correntinos, que es cual le mandamos un abrazo enorme. A través del chat no sabés lo duro que nos están dando. Abrazo enorme igual. Se vive el fútbol con mucha pasión. Con mucha pasión en Corrientes. A veces interpretan mal. Simples comunicadores somos, que llamamos la transmisión de fútbol. Bien, se viene Axel Ferreiro en Alianza San Jorge. La pierde Guaraní. La gana por ahí Balciácomo. Atención, va para Rodríguez. Se anima, remata Rodríguez, rebota en Torres. Variante en Corrientes, variante en Alianza. Ahora sí ingresa Axel Ferreiro con la número 17. Y vamos a ver quién se retira. Me parece uno de los tocados hace un momento. Bien, y el cambio bien por el medio de la cancha, Bien, y se retira con la número 11, Carlos Alexis Báez. Tenemos un Báez menos. Va Mota, la tiene Mota. La juega con Rodríguez, la tiene Rodríguez, la pierde con Torres. Choca Torres. Lateral que gana Guaraní Antonio Franco. Por el sector izquierdo, va con Medina. Jugando con Mota, la tiene Mota. Va jugando con Pablo. Buscaba por ahí a Rodríguez. La tiene Mota. Para Cardoso, la pierde y atención que se viene el contra. Va con Sosa. Va Sosa. Se apuró Sosa cuando buscaba a Báez. Ni Mbappé llegaba a esa pelota. No. Sosa de pecho. Va para Flores. Saliendo del fondo. Va Medina, la tiene Medina. La juega Medina. Va con Rodríguez, la pierde Rodríguez. Una Alianza que juega esto a la contra. Va Barreto. La tiene Morales. La semana que viene la revancha en Corrientes. En principio cancha de Ferroviario, pero podría ser otro estadio también. Recordemos que no hay ventaja para quien haga goles visitante, es decir que si empatan también allá, si termina este resultado empatado, para penales. Va Rodríguez.
Atención. Despeja del fondo. El jugador Báez. A Medina chocando. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Tiro libre para Alianza. Para mí lo gana con el cuerpo, ¿eh? Lo gana con el cuerpo, lo gana con la postura Nacho. Pero bueno, se deja caer Barrientos en este caso. Y el árbitro compra la entrada, la falta. Enojado el familiar de Sosa. El 10 de Alianza enojado con Verbo Producciones. No para de darle palo. Abrazo para Gustavo. Abrazo enorme. Mirá que lo bancamos a Sosa Ugolini, mucho tiempo acá. Exactamente. Va Rodríguez, la tiene Rodríguez. Va para Barinaga. Cortaba el fondo Ledema, va para Aranda. Y sale del fondo Alianza. Con Torres, la tiene Torres. Despeja Torres, mano para mí. Siga y siga porque la tiene Galarza. La pierde Galarza. Y va para Guaraní, va con Mota. Jugando para Cristian. Despeja Johan Báez. Para Barreto. Atención. Tiene Barreto. Posición adelantada de Barreto. Sale Guaraní Franco rápido porque estamos en 42 del segundo tiempo y el partido está 1-1. Barinaga para Benítez. La tiene Benítez. Pisa Benítez. Va Benítez tirando al centro. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. En 42. 1-1. Resultado que le sirve y mucho para Alianza, porque es un punto, porque es un empate importante en el primer cruzamiento de partido ante un equipo grande de la provincia de Misiones. Tiro de esquina que va a ser Barinaga. Va Cristian. Llega al centro, al primer palo saca Báez. Pérez, Mota. Otra vez para Barinaga, que se prepara para el centro. Gana Barinaga, tira al centro. Muy pasado, muy alto. Se va al centro cívico. Al ministerio. Debe ser el peor partido de Guaraní en el campeonato, ¿no? Sí, muy flojo, en líneas generales muy flojo. Los laterales, hoy sin proyección, sin marca, muy flojo. Mucho de Lechner y justamente de Morales. Pero el mediocampo también flojo partido. Me gustó mucho Pablo Mota. Me gustó mucho porque generó mucho juego en Guaraní. Y si tendríamos que elegir una figura para mí, en Guaraní sería Flores. Va Barinaga, la tiene Barinaga. Se pisa Barinaga. Atención, prepara el centro por abajo. Va Sosa, saca Sosa. El remate buscando a uno de los Báez que quedó en cancha. Lechner jugando con Flores. Flores otra vez con Lechner y sale Guaraní Antonio Franco del fondo. Hay que poner un poco más, decía al público de Guaraní Antonio Franco. Va Barinaga al centro, primer palo. ¡Oh! Saca Johan. Lechner. Medina. Va para Lechner. La tiene Lechner buscando para Rodríguez. A Rodríguez, marca Torres, Rodríguez, Torres, saca Torres, deja para Cardoso, va para Mota por el medio, se viene Guaraní Antonio Franco en busca del gol del triunfo, va Cardoso, la tiene Cardoso, dentro del área para Barinaga, despeja Barinaga en vez de buscar una jugada y se viene la contra, recupera Guaraní Antonio Franco, la tiene Medina, ahora va Medina otra vez con el centro al segundo palo, sale Aranda. Y se viene Ferreiro. Ferreiro es el 17, ¿no? Va Ferreiro. Uno de los tantos pelados también de Alianza. Tira al centro. A las manos de Flores. 44. Estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más de edición habrá? Todavía no marcaron, ¿eh? No hicieron la seña. Se viene otro cambio. Mota. ¿Cuándo se vendrá otra variante más en Alianza? Saca Ferreiro. Va con Sosa, va con Báez, buscando a Sosa. Despeja Mota y va con Cardoso. Se viene Guaraní Antonio Franco, va para Balciácomo. Atención para Rodríguez, Rodríguez por el medio para Barinaga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
más grande de los últimos tiempos en la franja, Cristian Barinaga. Sí, el Barigol. Pone a Guaraní Antonio Franco 2, Alianza 1 en tiempo cumplido. No es cartel, no es cartel. Es Cristian Barinaga, señoras y señores, el autor del gol de la victoria, parcial victoria por ahora de Guaraní Antonio Franco, de una excelente jugada, de una excelente recuperación, primero de la figura del partido para mí, de Pablo Mota, que vuelve a hacer jugar al equipo, y después la triangulación entre Rodríguez, hacia Giacomo, y definiendo abajo del arco, solamente empujando la pelota, Cristian Barinaga, Pasa que no es cartel, Cristian, es Cristian Barinaga. Esto lo puede hacer solamente él. Entrar y hacer un gol y que sea el gol de la victoria. Es como que un hincha de Boca diga, Juanfer es cartel. No, te cagó en Madrid también. Ahora sí, segundo goleador de campeonato para Guaraní, Cristian Andrés Omar Barinaga. 4 goles en el certamen para el tipo que es amado en este club, que tiene 2 ascensos y va por el tercero, y que marca de eso, uno de esos goles fundamentales. Como decíamos, este partido, si vos querés ascender, tenés que ganarlo como sea, y apareció el pie de un hombre que por algo genera lo que genera. Se modificó, valga el juego de ideas, se modificó el cambio en el conjunto de Alianza San Jorge, y veremos quién viene. A los 46 del segundo tiempo, Barinaga le da el triunfo a Guaraní Antonio Franco en una noche difícil, en una noche complicada, en una noche que para Guaraní Antonio Franco se le hacía imposible, pero son esas noches en donde aparecen los grandes jugadores, en donde aparecen a esos jugadores que no son cartel, que tienen su nombre propio, y con esta camiseta más que nunca, con toda la historia de peso. Bien, y se retira muy aplaudido Juan Rodríguez. Va a entrar Brian Domínguez. Y como decía Marquitos, hizo el gol Barinaga y lo llamaron a Zabaliche Romero, no, perdón, a Juan Cruz Sánchez, y le dijeron, no, vení nomás, vení, no vas a entrar. Brian Domínguez, que ya tiene un gol convertido en este campeonato, en Mercedes contra Comunicaciones en aquel 2-0 en los octavos de final, el partido de ida. ¡Qué noche! ¡Qué noche, Tetero! ¡Qué noche complicada! Y toda la pasión que se puede vivir alrededor de una pelota de fútbol. Bueno, hay muchas quejas de los correntinos, obviamente, por el arbitraje de López, ¿no? Por ese penal que no lo cobró. Va Domínguez, la tiene Domínguez, la pelea Domínguez, falta de Galarza, sigue, choca Galarza, se pica y se pica el partido, gana Guaraní Antonio Franco, estamos en 49, nunca vimos cuánto iba a adicionar el López, ¿no? No, nunca mostraron cartel, nada. A los 46, se viene Domínguez, vamos a traer para Barinaga, habilitado está Barinaga, ¡no cobraste, López! Era penal para Guaraní Antonio Franco. Y un penal a estas alturas es un gol más y ampliar el marcador. Pero López dijo que no. Bueno. Igual para mí está en posición adelantada. Sí, para mí también estaba en posición adelantada primeramente. Y obviamente que no lo iba a cobrar el penal. Si no lo cobró en el primer tiempo, un clarísimo penal a Alianza San Jorge, no iba a cobrar a este. Era penal, pero para mí estaba en offside primeramente. No cobra el offside, no cobra el penal, cobra saque de arco. 50, estamos en los 50. Saca y termina, ¿no? Parece que sí. Señoras y señores, ganó Guaraní Antonio Franco en una dura noche, en esas noches donde dijo Marco que hay que salir a ganar como sea, en un pésimo partido para mí de Guaraní Antonio Franco en todas sus líneas, encontró la jugada necesaria de quedar mano a mano, solo, ¿quién más sino el gran jugador, el maestro de los maestros, el más grande de los últimos tiempos para esta camiseta, que volvió, que dejó a Chaco Forever,
ese Chaco que ascendió, lo dejó para venir a Guaraní Antonio Franco, con todo el amor profundo que tiene a Guaraní Antonio Franco cuando se arman, Nico, cuando se arman por ahí algunos problemas con la tribuna de Guaraní Antonio Franco y los jugadores de Alianza. Apareció Barinaga. Se tendrá que explicar por qué no jugó de entrada. Entendemos que viene de una lesión y que no puede jugar todos los minutos, que tanto estos 90 minutos como los otros 90 minutos que se vienen en corriente son y serán importantes. Guaraní Antonio Franco gana un partido caliente, importante y por el ascenso. Gana un partidazo, la verdad que un partidazo se jugó aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde Alianza San Jorge no fue menos que Guaraní, le jugó de igual a igual con unos perfectos 45 minutos, pero rápidamente se recuperó la franja, salió el segundo tiempo y salió a ganar de la mejor manera. Una victoria fundamental para este Guaraní Antonio Franco en un partido flojo, donde no fue ese equipo sólido, contundente, con autoridad, con jerarquía, que se mostró en gran parte del campeonato, pero no obstante pudo sacarlo adelante. 9º triunfo consecutivo en el certamen para el equipo que dirige el polaco Marczuk, otra vez levantando un resultado adverso en su estadio, como lo hizo contra Mitre, como lo hizo contra Sporting, y consiguiendo irse con la ventaja a Corrientes. No va a ser un partido fácil la revancha, está claro que Alianza San Jorge es un equipo bravísimo, difícil, que tiene un ataque directo, que tiene centrodelanteros complicados, pero dio el paso firme, y cuando buscas ser campeón o ascender y las cosas no salen, tenés que ganar de alguna manera. Bueno, hoy lo hizo a través de Barinaga y por eso Guaraní puede seguir soñando con el ascenso. Muchas felicidades para el pueblo franjeado hoy, después de sufrir mucho, ¿no? Realmente sufrió mucho el público, estaba complicada la noche, pero bueno, ahí va Cristian con una sonrisa grande, enorme. Ojalá que se pueda hacer la nota a Cristian Barinaga como a otros jugadores. Ahí ya entra Jonathan para hacer la nota. Decimos que no pasó nada después con el público y los jugadores de Alianza. Hubo un choque, estaba la policía ahí, pero bueno, quedó todo. Hubo algunas cargadas de la gente de Guaraní para con los jugadores de Alianza, obviamente eso generó malestar, pero no pasó a mayores. Algunos jugadores de banco de suplentes discuten con el público, pero mayormente todos se muestran con respeto. Hubo también saludos de parte de los jugadores de Guaraní. Esto no deja de ser un deporte y nada más. Esperamos ahí abajo con la entrevista. Lo estamos esperando a Cristian Barinaga, que todavía está haciendo nota con los colegas. Bajó Jonathan Dinelli. Gran noche, gran transmisión, querido Marco. La verdad que estamos contentos. Es la primera que hacemos con 3. Sí. Y la verdad que salió perfecto. Y agradecemos también a la gente, ¿no? que nos siguió. A la gente de Alianza San Jorge, que nos pone muy bien. Bueno, estamos acá en campo de juego con Cristian Barinaga. La verdad que hablábamos antes de que ingreses lo importante que ibas a hacer los segundos 45 minutos. No te vimos desde entrada como el fin de semana pasado, pero la importancia que dentro de una victoria hoy, importantísima, ¿no, Cristian? Sí, la verdad que un partido muy duro con un rival que bueno, me sorprendió porque la verdad que proponen. Nada, nosotros necesitábamos ganar, es un partido, una semifinal. Nada, hicimos la diferencia en casa, ahora hay que tratar de defender allá a muerte, con los dientes apretados como hicieron todos los chicos, todos los partidos que le ha tocado jugar de visitante. Bueno, te tocó otra vez convertir. En la anterior lo mismo, generaste un gol y el tiro libre en el travesaño, que no nos olvidamos, pero te toca convertir otra vez y la gente explota por vos. Te ama. No, para mí es una satisfacción siempre hacer goles. Yo siempre les cuento a los chicos míos que cuando sean grandes lo van a sentir, es una sensación inexplicable cuando la pelota entra al arco. La verdad que es algo único y jugar en esta cancha y seguir haciendo goles y seguir ayudando, la verdad que para mí no puedo pedir más. ¿Cómo se preparan ahora para el próximo fin de semana? Nada, hay que entrenar duro y ir a defender lo que logramos con los dientes apretados, como lo hacemos todos los domingos. ¿Hay Cristian para rato en Guaraní, ya sea como jugador, entrenador, lo que sea?
Sí, ojalá, siempre dije. No sé si como jugador seguramente estoy haciendo mi último paso. Vamos a ver cómo me trata lo físico, me viene tratando mal, pero bueno, acá estamos peleando todavía. Gracias, Greta. Dale, nos vemos. Bueno, ahí pasaba Cristian Barinaga, el autor del gol del triunfo de Guaraní Antonio Franco en esta noche. Nuestro compañero Jonathan Dinelli ahí en campo de juego. Vamos a ver si encuentra una nota más. Que anda Flores por ahí dando vuelta. Triunfazo de la franja, un partido importante en 7 días. Son esos partidos, como decía Marco, la verdad que lo remarcabas muy bien. Esos partidos que hay que ganar en la noche. Son esos partidos que si no lo ganás, queda ese gusto amargo y se te va, digamos, la posibilidad de soñar, se te va la posibilidad de ilusión. Y más sobre todo en esta instancia donde en una semifinal terminás arrancando de local. Exacto, después tenía que ir a Corrientes, seguramente va a haber mucha gente acompañando a Alianza San Jorge. Y además si hubiese quedado como un gustito amargo, ¿no? Para la gente acompañando en su estadio a Guaraní. Pero se le dio la victoria finalmente, lo pudo dar vuelta. Vamos con el otro autor del gol. El primero, el empate aquí entre Flores estoy y... con una de las figuras del partido, desde nuestro punto de vista, con Edu Flores. Edu, ¿cuánto vale esta victoria para Guaraní esta noche? No, vale mucho. Yo creo que nos merecimos un poquito más. El rival no hizo mucho mérito, se implantó bien, era lo que esperábamos de ellos, pero bueno, nos merecimos un poquito más. Contanos el porqué de Edu Flores pateando el penal, teniéndolo a Pablo Mota, teniéndolo a Alan Almirón en cancha. ¿Por qué vas a patear los penales con tanta seguridad? No, porque hace años que lo vengo haciendo, siempre pateé y también agradezco la confianza de mis compañeros que, como decía vos, son de mucha jerarquía y me dan la confianza de poder patear. Bueno, tenés hoy, estás en el club donde la gente te ama y te tiene como un referente más. Sí, yo lo único que quiero es pagarle con alegría. Me reciben muy bien, como decís vos, siento el cariño de ellos y espero poder brindarle el doble de lo que ellos me dan. Ahora, ¿cómo se preparan para lo que viene el fin de semana próximo? Vamos a hacerlo mejor, lo que venimos haciendo nada más. Hoy por ahí nos se dieron algunas cuestiones de lo que pretendíamos, pero bueno, ir de la mejor manera de visitante a hacer lo que siempre hicimos. ¿El futuro de Edu Flores en Guaraní seguirá? Y tengo un contrato con Gimnasia, todo el mundo lo sabe. Me vine para aportar mi granito de arena y bueno, cuando se termine todo esto, vamos a ver en qué situación terminamos y bueno, a mí me gustaría quedarme. Bueno, Edu, felicitaciones, la verdad que para nosotros la figura del partido por la tajada que tuviste y también por la importancia del primer gol para que Guaraní pueda volver al partido. Así que felicitaciones y lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ahí escuchábamos las palabras de Eduardo Flores. Decimos gracias a Jonathan, que ya se puede acercar para cerrar la transmisión. En una gran noche que tuvimos por compartir aquí. Obviamente para los hinchas de Guaraní Franco es una extraordinaria noche. Por el cierre, el gol en el último minuto, cuando terminaba el partido. Después se terminó adicionando casi 5 minutos. Para los correntinos quedó esa sensación de que le hizo fuerza a Guaraní, aquí de local, que lo luchó, que empezó ganando, que tuvo sus chances, que tal vez, y lo decimos nosotros que somos aquí de la provincia de Misiones, pero somos comunicadores independientes, no somos partidarios de ningún club, por eso podemos ir a transmitir en la cancha de Cruceros, podemos transmitir en la cancha de Guaraní, la cancha de Mitre. Y, lo dijimos, digamos, en el relato, que para nosotros fue penal, cuando el partido estaba 1-1, comenzando el segundo tiempo, fue un claro penal, que para mí, tal vez el árbitro no estaba bien colocado, estaba tapado, pero sí era más jugada de línea. Quien fue en línea, que terminó también, estaban sancionando o ayudándolo en el primer penal, en el penal que cobró López, el árbitro cordobés, en el penal de Guaraní Antonio Franco. Y los correntinos, bueno, le mandamos un abrazo enorme y sepan entender que obviamente somos comunicadores, estamos transmitiendo, somos una productora independiente, no estamos atrás de ningún canal, de ninguna empresa importante de la provincia, somos una empresa pequeña que vamos creciendo a poco, que nos vamos asociando con grandes colaboradores, con grandes talentos de la provincia como los amigos de Gol de Vestuario, que ojalá que podamos hacer más transmisiones durante este año, el 2022.
y que no somos partidarios en ningún club. Obviamente somos misioneristas, como se dice, pero bueno, obviamente que no sales, por eso tal vez la euforia en el segundo gol, en estas instancias, uno lo que más quiere es que el equipo misionero, más allá de lo independiente que podemos ser, pase en instancia y avance, porque eso significa más trabajo futuro también para nosotros, más que nada. Quería decir eso nada más cortito, pero bueno, lo dejo a mis compañeros para que vayan cerrando la transmisión, Marcos y Jonathan. Bueno, la verdad que cierra una noche espectacular, no tanto por el calor, pero sí por el partido. Lo decía Cristian Barinaga recién cuando charlaba con nosotros, que le sorprendió el equipo. Un equipo que propone mucho a Alianza San Jorge y que hoy, si vamos a líneas generales, fue mejor que Guaraní. Sí, no se encontró con esa suerte de poder hacer 2 o 3 goles de entrada. Bueno, tampoco Guaraní es un equipo fácil de hacer goles. Tiene creo que 4 partidos con Valle Invicta, 4 o 5 partidos. Entonces no es un equipo fácil de hacer goles. Pero bueno, la revancha será dura. Será ir a aguantar. Será ir a hacer el juego que viene haciendo. Le sienta bien igual Corrientes a Guaraní Antonio Franco, donde supo ganar, supo competir, ¿sí? Entonces creo que se va a venir un partido espectacular para el día domingo. Bueno, acérquese Marco también para salir en pantalla. Hay lugar para todo, Marco. Ahí Muy está. bien. Bueno, muchas gracias, compañeros. Sí, simplemente agregar a lo que decía Jonathan, sí, va a ser un partido muy complicado, muy difícil el del próximo fin de semana. Por supuesto que Guaraní va con la ventaja, pero está claro que Alianza San Jorge es un conjunto complicado, tiene muchas herramientas, tiene muchas armas, y hoy pudo incluso hasta ponerse arriba en el marcador. Así que quedó la serie abierta, más allá del triunfo de Guaraní. Será el partido que se vivirá el próximo fin de semana. Bueno, nos vamos despidiendo lentamente. Muchísimas gracias a Marcos, que bueno, Gracias. se van a ir con Lencina también, con más transmisiones, un gol de vestuario, esta mezcla, esta mixtura que estamos haciendo con los amigos, tanto en Facebook como en YouTube, transmisiones, Jonathan también, por ahí, y bueno, hay más gente que se van a ir sumando también. Acérquense también, aproveche que estamos acá en directo. Nico, Me corro de plano, así entra. sí, ahí entramos, ahí, Nico Gómez, el camarógrafo de esta noche. Muchas gracias, nos vamos despidiendo, ahora vamos cerrando. Será hasta la próxima, si Dios quiere, para volver a vivir un gran encuentro, un gran partido, unas grandes emociones, un gran evento en Verbo Producciones Oficial. Nico Gómez en cámara, Marco Magás, Jonathan Deliri en comentario, y ¿quién les habla? Sí, el tradicional, ¿quién les habla? Fernando Martino en los relatos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado, a los que tiraron muy pero muy buena onda, a los que tiraron muy pero muy mala onda, también un abrazo enorme, nos hace crecer día tras día, y esto es así. Te quieren, te aman, pero nos sirve para crecer. Así que muchas gracias a todos los amigos correntinos que por primera vez estuvieron en la transmisión, para los que ya estuvieron siempre con nosotros y para los que van a seguir estando en las próximas transmisiones en el 2022. Chau y muchas gracias.